Aplauso a aquellas personas que están a través de las redes sociales con nosotros todas las semanas. Esas personas que están fielmente conectadas con nosotros, le damos gracias, bendecimos sus vidas, porque ustedes también son parte de lo que estamos viviendo hoy día en nuestro ministerio, que podamos ser de bendición. Yo sé que hay algunos lugares todavía que no pueden salir a las iglesias y congregarse. Por lo menos acá nosotros en Miami nos estamos congregando los domingos, los demás días todo es virtual, para que así no tengamos ningún problema. Pero hoy quiero hablarles un poquito de lo que es el verdadero encuentro con Dios. Quiero que me acompañe a la Biblia a Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1. Y voy a estar hablando un poquito de la historia del profeta Elías, porque yo creo que en este tiempo que nosotros estamos viviendo un tiempo que necesitamos encontrarnos con Dios. Necesitamos estar conectados con Dios. Ahora mismo nuestro país enfrentó las elecciones. Muchos dicen que fue fraude, otros dicen que no. Pero nuestra posición como hijos de Dios es estar enfocados en Dios. El que gobierna el mundo es Dios. Y el que tiene la última palabra es Dios. Así que nosotros no podemos dejarnos gobernar por un hombre en la tierra. Nosotros tenemos que orar por los gobernantes, dice la Biblia. Entonces ahora a nosotros nos toca hacer nuestra parte como iglesia. Yo quiero que eso quede muy claro, porque no es cuestión de decepción por una falsa profecía, no es cuestión de decepción porque alguien dijo algo. Todo ser humano sobre la faz de la tierra se puede equivocar, pero hay uno que no se equivoca y es Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Así que Dios es el que gobierna sobre nuestras vidas, y ahora Estados Unidos de América necesita tener un encuentro con Dios. Necesita meterse con el Espíritu de Dios para ser guiados por Dios y no por las cosas que nos rodean. Así que acompáñenme a Primera de Reyes, capítulo 19, Primera de Reyes, capítulo 19, y hoy quiero hablar de lo que es el verdadero encuentro con Dios, porque necesitamos encontrarnos con Dios, pero de verdad. Diga conmigo en esta mañana: me necesito encontrar con Dios, pero de verdad. Dígalo, de verdad. O sea, que no es una cosa de yo solamente oír un Dios, de predicar un Dios. Es como a oídas te escuchaba, pero ahora mis ojos te ven y te contemplan. Necesitamos estar con el Dios Todopoderoso todo el tiempo. Primera de Reyes 19 dice: y Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Versículo 2. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Escuche esto bien. Cuando leemos esta historia, obviamente nos damos cuenta de un profeta que empieza a aterrorizarse por lo que escucha. A un profeta que cuando empieza a oír las cosas que estaba haciendo Jezabel, él empieza a intimidarse. La Biblia dice, donde acabamos de leer en el versículo 1 y 2, que Acab le cuenta a Jezabel todo lo que Elías había hecho. Y de ahí vienen las amenazas de muertes para Elías. Porque algo que tienes que entender es que cuando estás en Cristo, las amenazas no van a faltar. Cuando estás en Cristo, siempre va a haber alguien que se va a levantar en contra tuya. Cuando estás viviendo para Dios y levantando en nombre de Dios en algo, siempre hay alguien que se va a levantar. Y esto fue lo que precisamente pasó con el profeta Elías. Cuando Acab le cuenta a Jezabel todo lo que Elías había hecho, y empieza entonces a tener amenazas de muertes para Elías. Versículo 3. Y él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba de Judá y dejó allí a su criado. Escuche bien. Versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse. ¿Qué le pasaba? ¿Cómo estaba el profeta Elías? Deseando morirse. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Amada iglesia, el profeta Elías enfrentó lo que era el miedo. Él creyó en las amenazas de Jezabel. Dice la Biblia que anduvo por el desierto un día y le pidió a Dios morirse.
Amada iglesia de Dios, ¿cuántos en este momento le están pidiendo a Dios morirse? ¿Cuántos en este momento le están diciendo a Dios, sabes qué? Para yo enfrentar esto es mejor que me lleves. Para yo enfrentar este problema financiero, mejor llévame. Para yo enfrentar este problema familiar, mejor llévame. Esto fue precisamente lo que vivió el profeta Elías. El profeta Elías quedó amenazado de muerte, pero entró en miedo, entró en esas amenazas que lo atemorizaron. Versículo 5. Dice, y acostándose y echándose bajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Un ángel vino y toca a Elías y le dice, levántate y come. Versículo 6. Entonces miró, y he aquí que a su cabecera había una torta cocida sobre las aguas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Versículo 7, ponga atención. Y el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Levántate y come, porque el largo camino te resta. Oiga bien. Y se levantó pues y comió y bebió con la fuerza de aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Escuche bien, hubo una dirección divina de parte de Dios. Cuando Elías está recibiendo las órdenes de lo que Dios está hablando. Ahora, una de las cosas que me impresiona es que dice la Biblia que él le dijo, levántate y come. En el versículo 6 le dijo, había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Y esto fue precisamente lo que me llamó la atención, porque realmente estamos viviendo un tiempo de dolor, un tiempo de persecución, un tiempo donde la iglesia no sabe a quién mirar. La iglesia en este momento está como perdida. La iglesia está que ¿dónde vamos? ¿Y quién ganó? ¿Y quién perdió? ¿Y quién es cristiano? ¿Y quién no es cristiano? O sea, estamos viviendo un tiempo de miedo, pero también un tiempo de amenaza como el profeta Elías. Pero dice la Biblia que el profeta Elías, Dios le envió un ángel y le dijo, levántate. Hoy Dios te está diciendo, levántate. No te quedes recostado mirando quién ganó o quién perdió. Aquí el que manda en el mundo entero se llama Cristo. El dueño de la tierra se llama Cristo. El que tiene la última palabra se llama Cristo. ¿Habrá gente que lo crea en esta mañana? Dile al hermano que está a tu lado, quien te gobierne es Cristo. No es el hombre ni el presidente. Y tenemos que entender esto. Ahora mire esto. Torta cocida en piedras calientes y agua. Cuando yo miré lo que es una torta, ¿con qué se hacen las tortas? Con la harina. ¿Y de qué se hace la harina? De la masa, ¿verdad? O del pan, podríamos decir. Ahora, ¿qué significa harina en el mundo espiritual? Esto significa palabra, dirección. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Vuelvo y lo repito. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. En este tiempo la iglesia necesita palabra. En este tiempo la iglesia necesita la dirección de la palabra. Y esto fue lo que llegó a Elías. Elías se le envió la palabra. O sea, había una dirección. Porque cuando tú estás siendo amenazado, ¿qué es lo que tú necesitas? Una palabra. Cuando te están persiguiendo, ¿qué es lo que tú necesitas? Una palabra. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Había torta cocida y piedras calientes. Piedras calientes. La Biblia dice que nosotros tenemos que construir nuestra casa no en una arena, sino ¿dónde? Con un fundamento. Tenemos que ser como la piedra roca. Las piedras calientes, ¿de qué hablan? Del fundamento. Las piedras calientes, ¿de qué hablan? Del proceso. La iglesia de Cristo tiene que pasar un proceso. Vamos, diga conmigo, proceso. La iglesia de Cristo tiene que pasar procesos para creer en un Dios vivo.
La iglesia de Cristo es necesario que pase por procesos para que se dé cuenta que hay un Dios fiel, que hay un Dios que no miente, que hay un Dios que está con nosotros de día y de noche. Vamos, habrá alguien que lo celebre. La iglesia no puede decaer. Yo no sé si usted entiende esto, pero yo desde ayer para acá yo he sentido como un peso grande porque la gente está diciendo, ay, ¿qué va a pasar ahora? Los próximos 4 años serán juicio. Los próximos 4 años será para que la iglesia vuelva al corazón de Dios. Los próximos 4 años es la oportunidad para que tu corazón se vuelva a Dios. Los próximos 4 años es para que la iglesia tome dirección. Vamos, diga conmigo, voy a tomar la dirección correcta. Pero dice que había torta cocida, había palabra, había dirección, habían piedras calientes, que habla del fundamento, habla del proceso, pero también había agua. Diga conmigo, agua. ¿Sabe lo que significa agua en el mundo espiritual? Frescura, limpieza. Cuando usted va a las aguas, ¿qué pasa? Usted es renovado. Cuando usted va a las aguas, usted va a limpiarse. Cuando usted va a las aguas, usted se quita todo el sucio. La agua es la que te lleva a la ternura de poder especificar aquella frescura en Cristo Jesús. Necesitamos el agua de Dios. Por eso cuando se encontró con aquella mujer le dijo, pero ¿por qué tú me pides de tomar si tú y yo no podemos tener una relación? Y él le dijo, si tú supieras quién te está pidiendo agua, si tú supieras que el agua que yo te daré no te dará jamás sed. Hay gente que tiene que entender que el agua está fluyendo de los cielos. Hay gente que la gente tiene que entender que el agua de Dios está en medio de la iglesia. Pero solamente aquellos que quieran tomar son los que van a tomar. Hay gente que ve el agua y no toma. Hay gente que todavía está estancada. Y esto fue precisamente lo que pasó con Elías. Elías, antes de enfrentarse con Jezabel, Elías tuvo que experimentar estas procesos, tuvo que tener dirección, tuvo que pasar un proceso, pero tuvo que llegar a la limpieza, porque donde hay temor y donde hay miedo no puede haber revelación. Nosotros no podemos ser una iglesia que tenemos miedo. Nosotros no podemos ser una iglesia que estamos con temor. Ay, ¿qué va a pasar los próximos 4 años? Ay, ¿qué va a suceder? No, yo tengo la dirección de Dios. Yo tengo una palabra de Dios. Yo estoy confiada en Dios. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Vamos, hay alguien que lo crea en esta mañana, que le dé fuerte palmas al Señor. O sea que cuando Elías lo vemos que tiene harina, tiene las piedras calientes, tiene el agua, vemos que Elías tiene dirección, tiene un proceso en su vida, pero llega a la limpieza donde se encuentra con Dios. Por eso es que usted tiene que entender en este día que hay procesos que la iglesia va a enfrentar para que se encuentre con Dios. Hay situaciones que pasan en tu vida para que te encuentres con Dios. Ahora veníamos en el carro conversando y yo le decía, a lo mejor esto que Dios está permitiendo es para que la iglesia vuelva al corazón de Dios. Porque a veces queremos que todo salga bien. A veces queremos que salga lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos. Pero nosotros no tenemos que buscar conveniencia. Dios prepara una plataforma para cambiarla, para que tú puedas voltear tu corazón a Él. No es el hecho de esperar qué va a suceder, es el hecho de decir, yo estoy enfocada en Cristo y Él es el que tiene la última palabra. Él es el que guía mi casa, Él es el que guía mi familia. En mi casa no faltará harina, en mi casa no faltará agua, en mi casa no faltará dirección, porque Jesucristo es el dueño y el Señor de mi casa. ¿Habrá alguien que lo crea? Vamos, dígalo en esta mañana. Jesucristo es el dueño de mi vida y de mi casa. Entonces en tu casa no va a faltar nada. Por eso es que cuando Elías entró en temor y Elías entró en miedo, imagínese Dios, dice, pero ven acá, este profeta que yo lo he procesado y ahora le dio miedo. ¿Cómo puede ser posible que Dios pueda usar un profeta que tiene miedo? ¿Cómo puede ser posible que Dios le revele a alguien que tiene miedo algo que va a suceder? Entonces Dios tuvo que mire, procesarlo. Por eso dice la Biblia que se metió en una cueva donde pasó ¿qué? La noche.
Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Porque cuando entramos en miedo, eso es lo que viene pasando. Empezamos a atemorizarnos y empezamos a escondernos. ¿Qué pasó con Adán y Eva después de la creación? ¿Acaso no se escondieron porque estaban desnudos? Dice la Biblia que ellos, cuando Dios se va a encontrar con ellos en el huerto, ellos cogieron las hojas y empezaron a esconderse. Y Dios, cuando lo llamó y le dijo: Adán, ¿quién te dijo que tú estabas desnudo? O sea, si yo los creé, si yo los formé, ¿cómo puede ser posible que haya otra persona, haya otra voz que te dé la dirección? Una de las cosas que necesitamos en este tiempo, iglesia, es dirección de Dios. No haga nada porque siente, no haga nada porque quiere. Es más, le voy a decir algo. En este tiempo, ¿sabes el espíritu que tenemos más rondeando? La atracción. Somos atraídos por cualquier cosa. Y yo le voy a decir algo: los falsos profetas usan la atracción, usan la palabra. ¿Para qué? Para engatusar la gente. Por eso es que Jesús dijo: muchos vendrán en mi nombre y dirán: Señor, Señor, pero yo no les conozco. Muchos estarán adorando, pero me estarán adorando ¿de qué? De labios para afuera, porque de corazón están lejos de mí. O sea, el mismo Jesús sabía identificar. Y algo que la iglesia necesita en este tiempo es identificar. Esto no es cuestión de ponernos tristes, ni preocupados, ni orar, ni interceder. Esto es tiempo de meternos con Dios, porque aquí el único que va a hacer es Él. ¿Cuántos dicen amén ahí? ¿Cuántos dicen amén? Entonces Elías se encuentra con Dios. Dice el versículo: entonces allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Versículo 10. Y él le respondió: he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto. Han abandonado tu pacto. Han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y he quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Oiga lo que le dice Elías. Elías le dice: yo tengo una preocupación por el pueblo porque abandonó tu pacto, pero andan buscando a los profetas y me están buscando para quitarme la vida. O sea, el profeta Elías entró en un tiempo de agonía y de persecución, donde él dijo: ¿y ahora qué voy a hacer? Aquí vemos a un Elías que está dividido en pensamientos, que está dividido en emociones, que está lleno de miedo, está aterrado que le van a quitar la vida. Amados, usted tiene que entender algo: las palabras tienen poder para destruirnos y paralizarnos. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay veces que usted mira a una persona y le cae bien, pero si alguien viene y le habla mal de esa persona, ya cuando usted la mira, no la mira igual. Diga conmigo: las palabras tienen poder. O sea, Elías estaba direccionado. Elías sabía que el pueblo estaba alejado. Elías sabía lo que el pueblo estaba haciendo. Habían derribado altares. Pero Elías se atemorizó por lo que escuchó que Jezabel estaba haciendo. Entonces eso te enseña un principio: la iglesia tiene que estar direccionada a la voz de Dios, porque hay otras voces que te pueden venir a atemorizar. Hay otras voces que pueden venir para sacarte del propósito de Dios. Hay otras voces que te pueden confundir. ¿Habrá alguien que diga amén a eso? Hay voces que te pueden confundir y te pueden llevar para donde tú no querías estar. Tienes que cuidarte en este tiempo. En este tiempo es preciso oír la voz de Dios. Conéctate con el Espíritu. Mantente orando, mantente leyendo la palabra, mantente adorando, mantente declarando en tu casa que Jesucristo es el Señor, es el dueño de tu casa. Ponle la sangre en el dintel de tu casa, que aunque ande el valle de muerte no podrá penetrar. Pero vivimos atemorizados. Esto es un tiempo de temor, de miedo. Primero la pandemia, después los huracanes, después los gobernantes. Estamos en miedo, atemorizados. ¿Qué se oye? Es como, ¿qué es lo próximo que va a suceder? Yo le voy a decir algo. Si usted está comprando la máscara de la iglesia, no está perdiendo dinero, porque yo no voy a profetizar algo mal. Pero en los próximos 4 años, prepárese, porque van a venir más pandemias. Esto es bíblico. No cuando llega una se van a desaparecer, no.
vendrá un tiempo de persecución. Entonces, lamentablemente tengo que decirlo porque yo lo odio también. Acostúmbrese a usar la máscara. Porque esto no va a ser nada habitual para nosotros, esto va a ser algo normal. O sea que vamos a tener que estar usándola. ¿Por qué? Por las persecuciones, por las plagas. Vamos a tener que cuidar. Tu templo, dice Primera de Corintios, tu templo es cuerpo, es el templo del Espíritu Santo. Y si tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, tenemos que cuidarnos. Porque aquel que no se cuida, entonces va a enfrentar la persecución y la muerte. Ahora mire esto, qué tremendo. Dice entonces, vemos en Elías en el versículo 10. Ponme versículo 11, hijo. Las palabras tienen poder para destruirnos y paralizarnos. Pero el versículo 11, entonces él le dijo, sal y ponte en el monte delante del Señor. Oye lo que le dice Dios. Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Cuando Dios da una orden de salir fuera, está hablando, hay una persona que está metida en un sitio y está acomodada, está sentada, está llena de miedo, está llena de temor y no quiere moverse. Cuando él le dice, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová que pasaba y un grande poderoso viento que rompía los montes, quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Oiga bien, iglesia, cuando estamos viendo que dice, sal fuera, sal y ponte en el monte delante del Señor, hay una necesidad de que usted salga del lugar donde usted se ha encontrado y usted no ha crecido espiritualmente. Hay una necesidad de que hoy usted rompa y salga de la posición que usted está, donde está frío, donde está carnal y donde no hay crecimiento en usted. Necesita salir de ese lugar de comodidad. ¿Para qué? Para seguir las instrucciones. Ahora le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Cuando te pares de la posición donde Dios te está diciendo que salgas, tienes que venir delante del Señor. Y esto habla de cuando estás dispuesto a ser dirigido por Él. Esto habla cuánta disposición tienes para que Dios te pueda llevar a otro nivel. Hay gente que en este tiempo está dispuesto y está enfrentando el momento. Hay gente que en este tiempo, ¿sabes qué? Dice, oye, yo no sé lo que está pasando, pero yo estoy segura en Cristo Jesús. Yo sé que hay rumores, yo sé que hay ruidos, yo sé que hay tantas cosas sucediendo, pero yo estoy confiado en Cristo Jesús. ¿Por qué el ser humano y la raza humana tiene que esperar a que le den una mala noticia para buscar de Dios? ¿Por qué el ser humano tiene que esperar que le digan tienes cáncer para buscar de Dios? ¿Por qué el ser humano tiene que esperar que tuvo un accidente y a lo mejor le cortaron una pierna, algo le pasó para buscar de Dios? ¿Por qué el ser humano? ¿Por qué? Porque es una raza humana desobediente. Y algo que Dios está buscando no es que la gente espere tener una experiencia mala para buscar a Dios. Dios lo que está buscando es que hagan corazones genuinos que digan nosotros dependemos de Dios. Yo no tengo que esperar que algo me suceda mal. Vamos, dígalo. Aleluya. Yo no tengo que esperar que algo malo me suceda para venir a buscar de Dios. Yo no tengo que esperar un accidente para que me venga a buscar a Dios. Yo no tengo que esperar alguien que me diga, mira, tienen que operarte de esto, tienen que operarte de aquello. No, yo creo en un Dios que todo lo puede. Yo creo en un Dios sanador. Yo creo en un Dios que levanta a los muertos. Yo creo en un Dios de sobrenaturalidad. Yo creo en un Dios que es fiel. Y dice la Biblia que entonces él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. O sea, le dijo Elías, quítate todo ese miedo que tú tienes, quítate esa mentalidad, quítate esos pensamientos, esos sentimientos. Y ¿sabes qué? Vas a salir fuera donde estás ahora. Y cuando salgas te me vas a parar delante de Dios. Y aquí que pasaba un grande y poderoso viento que rompía los montes, quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, versículo 12. O sea, ni Dios estaba en el viento, ni tampoco estaba en el terremoto. Y tras el terremoto que vino, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego.
Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Aleluya. O sea que las cosas que tienen mucho ruido no son de Dios. Wow. Las cosas que queman y dan calor no son de Dios. Los terremotos traen ruido. El fuego trae ruido. Y no solo ruido, también trae el calor. Pero dice la Biblia que vino ¿qué? Una voz apacible, una voz apacible, una voz que le vino a hablar a Elías. Y ahí es donde Elías entonces conoció que era Dios. Amada iglesia, el profeta Elías tuvo que experimentar un proceso donde él tuvo que reconocer la voz de Dios. Hay gente que dice que conoce a Dios, pero no ha escuchado la voz de Dios. Hay gente que la ha oído, pero todavía sus ojos no lo han visto. A oídas te escuchaba, pero ahora te puedo contemplar. El profeta Elías estaba pasando por un proceso donde Dios lo estaba llevando, Dios lo estaba probando. Te metiste a la cueva, te voy a probar. Si con el terremoto, si con el fuego, si con los vientos, a ver qué haces. O sea, Dios decía, yo no puedo entregar una gloria a alguien que no ha sido procesado. ¡Ja! ¿Cómo puede ser posible que yo entregue una gloria a alguien que no ha sido procesado, ni se ha dejado procesar? ¿Sabe que Adán y Eva, siendo creación de Dios, donde Dios lo creó? O sea, Dios, dice la Biblia, que sopló a la tierra, creó al hombre y de la costilla del hombre saca a la mujer. O sea, era gente creada divinamente por Dios. Pero no pasaron procesos. Por eso no pudieron experimentar una gloria. Entonces, para que usted y yo podamos vivir en un nivel de gloria y de avivamiento, tenemos que pasar procesos. Tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Él oyó el terremoto, él oyó los vientos, él oyó el fuego, pero resulta que el silbo apacible, lo que parecía que era lejos, lo que parecía extraño, era lo que realmente estaba teniendo un encuentro con el Señor. Entonces, el poderoso viento que simbolizaba en los tiempos de Elías, era lo que destrozaba los montes, quebraba las peñas. Esto para ti hoy, iglesia, significa todo lo que escuchas, los ruidos, las voces que vienen a cambiar tu mentalidad. ¿Qué voces están cambiando tu mentalidad? Cuando habla de terremoto, habla qué cosas vienen a destruirte, a cambiar tu posición en Cristo. Todo lo que te destruye. Cuando habla del fuego, qué cosas te queman, te hacen sentir calientes, te enojan. Cuando una gente se enoja, ¿usted no ha visto que las orejas se le ponen rojas? Y hay veces que el rostro de la cara se le pone rojo porque se enoja. La sangre le hierve. Ahora te pregunto hoy, ¿qué cosas te hacen sentir calientes? Ese genio, esa ira, ese enojo. Dice el versículo 3, y sucedió que cuando Elías oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso en la entrada de la cueva. ¿A dónde se puso? O sea, que salió del lugar donde estaba metido. La dirección era, sal fuera y ponte delante de Jehová. El susurro apacible de Dios. Esto nos habla de intimidad. Esto nos habla cuando usted conoce la voz que está hablando. Esto es cuando usted está seguro en quién está confiando. Cuando usted conoce la voz que está escuchando. Cuando usted, yo no sé si a usted le ha pasado que a veces usted está en una conversación y hay cosas que usted escucha y usted dice, no, eso no me suena, no me trae paz. ¿Usted no le ha pasado eso? Que usted dice, esto no me trae paz, como que yo siento que hay algo que no me encaja. Hay algo que me está diciendo que suena muy bonito para ser verdadero. El ruido apacible de Dios está hablándote del nivel de intimidad que tú tienes cuando tú estás orando, cuando tú estás intercediendo, cuando tú te estás metiendo con Dios, cuando tienes esa paz interior que tú necesitas. Dice entonces en el versículo 13, y aquí una voz vino a él y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías?
¿qué haces aquí? Versículo 14. Y él les respondió, he sentido un vivo celo de Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo he quedado y me buscan para quitármela. Elías estaba aterrorizado, pero Elías también nos enseña principios. Que no importa las cosas que nos rodeen, no importa lo que me pueda rodear, lo que podamos sentir, tenemos que dejarnos llevar por la palabra de Dios. Dije que tenemos que dejarnos llevar por la dirección de Dios. Yo no me puedo dejar llevar por lo que yo siento, porque mis sentimientos me pueden fallar. Usted no ha oído a esa gente que dice, no, pero que yo siento que eso no va a salir bien. Es más, yo he oído personas cuando yo estoy viajando que dicen, ay, yo siento, yo tengo un presentimiento que algo va a pasar con ese avión. Y yo digo, cancelo eso en el nombre de Jesús. Porque la mente es poderosa. Pero tú y yo no podemos caminar en este tiempo por lo que sentimos. Tú y yo tenemos que caminar por la dirección del Espíritu Santo de Dios. Hay una dirección del Espíritu. Dios está esperando un pueblo que le adore. Dios está esperando un pueblo direccionado por su voz. Dios está esperando un pueblo que pueda decir, ¿sabes qué? Estamos aquí levantando bandera y creyendo de que la última palabra la tienes tú. Pero cuando no hay un pueblo que sepa escuchar ese silbo apacible, hay problemas. Porque ahí es donde vienen los juicios. Nosotros no podemos mezclar la palabra de Dios con las cosas de este mundo. Yo no puedo traer el mundo a la iglesia. Hello, aleluya. Yo no puedo traer las estadísticas del mundo a la iglesia. Yo no puedo traer las creencias del mundo a la iglesia. La iglesia es el reino de Dios. Por lo tanto, el reino de Dios prevalece sobre cualquier cosa que pueda haber alrededor del mundo. Habrá gente que lo entienda. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre por los siglos de los siglos. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y usted y yo tenemos que estar escuchando ese silbo apacible. Nosotros tenemos que ser la iglesia que entramos en intimidad. No es simplemente, déjame estudiar algo ahí rapidito, ya. No, mediten las enseñanzas, mediten los audios. Deje que sea el Espíritu Santo ministrándole su corazón. Deja que sea Dios ministrando el corazón. Deja que sea Dios cambiando su mente. Deja que sea Dios cambiando la percepción de las cosas de la vida. Deja que sea Dios guiándote a un nuevo nivel. ¿Qué es lo que yo estoy viendo? Yo no puedo caminar en derrota, yo no puedo caminar en miedo, yo no puedo caminar aterrorizado, sino nunca voy a tener un encuentro con Dios. Elías, siendo un profeta, tuvo que tener un proceso con Dios para poder derrotar a los Baales. Si no, nunca hubiera podido derrotar a los Baales. Los procesos son necesarios en nuestra vida. Vamos, dígalo, los procesos son necesarios en nuestra vida. Elías necesitaba encontrarse con Dios. Elías necesitaba ser afirmado. Elías necesitaba ser dirigido por Dios. Amado, si hay algo que tú le tienes que clamar a Dios, no es una oración que todos los días diga lo mismo. Amado, usted le tiene que decir a Dios, Señor, yo necesito ser dirigido por ti. Padre, yo necesito ser dirigido por ti. Hoy comienza a tener a establecer una relación con Dios de tú a tú, como si fuera tu amigo. Habla con Él cuando te levantas en las mañanas. Conversa con Él. Cuando tú abras los ojos en la mañana, dile, Señor, gracias por otro día. Me diste la virtud de vivir un día más y disfrutarlo. Hay gente que se duerme y no se despierta. Pero nosotros tenemos la vida. Dije que nosotros tenemos la vida. Tenemos la virtud de poder ver. Tenemos la virtud de poner nuestros brazos. Podemos sentir, percibir, alegrarnos. Entonces, ¿sabes qué? Aproveche este tiempo. Métase con Dios. Vamos, dile al hermano que está a tu lado, métase con Dios. Vamos, dile al hermano que está a tu lado, métete con Dios. Ten un encuentro con Dios. Dios no se conoce de palabras. Dios se conoce con una intimidad y una relación.
Por eso es importante que en este tiempo tú y yo empecemos a buscar a Dios en espíritu y en verdad. Este es el tiempo de renunciar al oculto, de renunciar a lo pecado. Este es el tiempo de volver a crecer en Cristo. Este es el tiempo, como Elías, de que usted vuelva a escuchar ese susurro de Dios. Que cuando usted oiga los vientos, las tormentas, el fuego, usted esté calmado. Pero cuando usted oiga el susurro, usted dice: ya Dios me está hablando. No espere que cosas peores pasen en su vida, sino que hoy usted pueda tomar otra dirección. Pídale perdón al Espíritu Santo si usted le ha blasfemado. Pídale perdón a Dios si usted le ha fallado. Y dile: Señor, ayúdame a encontrarme contigo. Ayúdame a servirte en espíritu y en verdad. Que yo no te sirva de palabras, que yo no te sirva de fantasía. Qué bonito que todo el mundo me vea en la iglesia el domingo, pero ¿qué te vale venir a la iglesia si Cristo no está dentro de ti? La iglesia no salva a nadie, quien salva es Cristo. La iglesia no salva a nadie, quien transforma el corazón es el Espíritu Santo de Dios y la búsqueda que tú tengas con Él. Todos los días tenemos que decirle: Señor, gracias por un día más de vida. Elías tomó otra dirección. Elías se dio cuenta que no importaba lo que Acab le hubiera dicho a Jezabel, que no importaba lo que Jezabel estuviera haciendo, Elías tenía que ser direccionado por el Dios Todopoderoso. Hay una necesidad de que la iglesia entre en ese encuentro donde caminamos con la voluntad de Dios, donde caminamos engrandeciendo el reino, donde caminamos multiplicándonos, donde caminamos bendiciendo, donde caminamos dándole amor a aquel que necesita, donde caminamos ayudándonos los unos a los otros. El reino no se basa solo de creer en Dios, el reino también se basa en hacer cosas que levanten el nombre de Dios. Y este es el tiempo que estamos viviendo, donde tenemos que unirnos, pero donde usted y yo tenemos que agradar el corazón de Dios sobre todas las cosas y caminar en la voluntad de Dios. ¿Habrá alguien que diga amén? ¿Habrá alguien que diga amén? Vamos, levante su mano conmigo y dígame en esta mañana. Dígale a Dios en esta mañana: Espíritu Santo de Dios, gobierna mi vida, direcciona mi vida para encontrarme contigo. Señor, perdóname si en algo te he ofendido y quiero que vuelvas a direccionarme para poder hacer lo correcto y extender el reino sobre la faz de la tierra. En el nombre poderoso de Jesucristo. Vamos a darle fuerte palmas al Señor. Nos despedimos de la red. Bendecimos su vida.